Durante años pensé que lo que me frenaba era algo externo, falta de oportunidades, de recursos, de tiempo, de suerte. Pero con el tiempo, descubrí una verdad mucho más profunda y más incómoda. Yo era el principal obstáculo en mi vida. Y lo peor de todo, no lo sabía. Quizás tú también lo has sentido. Sientes que haces todo bien, que te esfuerzas, que quieres cambiar, pero algo invisible te mantiene atado, como si cada paso adelante viniera con dos hacia atrás. Yo te entiendo porque lo viví. Y por eso te quiero hablar desde la verdad. No estás cansado, estás atrapado en un ciclo mental que sabotea tu avance y lo hace en silencio. Y si no lo ves, si no lo detienes ahora. Ese ciclo se convierte en tu vida. Hoy quiero abrirte los ojos. Quiero mostrarte cómo identificarlo, cómo romperlo y cómo construir una mentalidad verdaderamente libre y poderosa. Porque si no lo haces, seguirás dando vueltas en círculos creyendo que estás progresando, cuando en realidad solo te estás desgastando. ¿Qué es el ciclo que sabotea tu vida? El primer paso es identificar el enemigo. Y ese enemigo no es tu jefe, tu pareja, ni el gobierno. Es un patrón mental repetitivo, automático e inconsciente que tú mismo creaste. Sí, tú. Y yo también lo hice. Estos patrones comienzan como una defensa, una justificación para no intentar, para no fallar, para no sufrir. Frases como, no soy tan bueno como los demás, no es el momento adecuado. Quizás no estoy hecho para esto. Y si fracaso, ¿qué van a pensar de mí? Y lo repites, y sin darte cuenta. Ese pensamiento se convierte en una creencia, y esa creencia se convierte en tu comportamiento, y ese comportamiento se convierte en tu vida. Tú no eres tus pensamientos, pero si no los controlas, ellos te controlan a ti. Brian Tracy a este ciclo lo llamó el patrón de autosabotaje silencioso. ¿Y sabes por qué es tan peligroso? Porque es cómodo. Porque te hace sentir seguro en tu zona de confort. Porque te protege del miedo al cambio, pero también te roba toda posibilidad de avanzar. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué patrones estás repitiendo que ya no te sirven? Es incómodo mirarlo, pero es necesario, porque la conciencia es el primer paso para romper cualquier ciclo. Durante mucho tiempo, me convencí de que estaba avanzando. Me decía a mí mismo que estaba ocupado, que cada día hacía algo, que estaba progresando, pero en el fondo, si soy totalmente honesto contigo, sabía que estaba girando en círculos. ¿Te ha pasado? Te levantas, cumples con tus tareas, vas tachando pendientes, pero en realidad no estás avanzando hacia lo que realmente quieres, y lo peor, lo llamas productividad. Ese es uno de los autoengaños más peligrosos. Porque no solo detiene tu crecimiento, sino que te hace creer que estás creciendo. Es como correr en una cinta de gimnasio creyendo que te estás acercando a tu destino. La actividad no es igual a productividad, y la productividad no es igual a progreso real. Brian Tracy, muchas personas están ocupadas todo el día, pero no son efectivas. Se enfocan en lo urgente, pero nunca en lo importante. Apagan fuegos, pero jamás construyen un futuro, y ahí entra el ciclo que te mencioné antes, ese patrón mental de evitar lo incómodo, de evitar lo que realmente te mueve hacia adelante. Lo disfrazamos con frases como, estoy esperando el momento ideal, primero debo terminar esto otro, mañana empiezo en serio. Mentiras. Mentiras bien maquilladas. Yo mismo las usé durante años, hasta que un día me senté frente al espejo y me hice una pregunta que cambió todo. Si repito los mismos hábitos esta semana, ¿estaré más cerca o más lejos de mi propósito? Y la respuesta me dolió, porque no solo estaba lejos, estaba alejándome cada día. Ese fue mi punto de quiebre. Ese fue el momento en que entendí que ser honesto conmigo mismo era el primer paso. Tenía que dejar de actuar ocupado y empezar a actuar con dirección. ¿Tú tienes claridad sobre hacia dónde vas? ¿O solo estás manteniéndote en movimiento para no sentirte estancado? Mira, no te culpo. La mayoría de nosotros fuimos entrenados para trabajar duro, no para pensar con claridad. Nos dijeron que estar ocupados era ser valiosos. Pero el valor no está en cuánto haces, sino en lo que logras con lo que haces. Te invito a frenar un momento. Haz una pausa. Revisa tu día a día. ¿Estás avanzando o simplemente sobreviviendo?
Haz esta reflexión ahora antes de que pasen otros 6 meses, otro año, otra década, porque te lo digo con todo mi corazón. La vida no te dará lo que deseas, sino lo que estás dispuesto a construir. Esa construcción empieza con pequeños actos de honestidad personal. La mentira más peligrosa: no tengo motivación. Durante décadas he trabajado con miles de personas alrededor del mundo. Personas exitosas, personas que están comenzando, personas que sienten que ya no tienen fuerzas. Y si hay una frase que escucho con demasiada frecuencia, una frase que parece inofensiva pero que en realidad es profundamente destructiva, es esta: no tengo motivación. Déjame ser muy claro contigo, esa frase no solo es falsa, es una mentira disfrazada de diagnóstico. Muchos de ustedes piensan que el problema es la motivación. Creen que no avanzan porque no sienten esa chispa interna, esa energía explosiva que los impulse a actuar. Esperan que algo de una persona, un libro, un video como este, les active la motivación como si fuera un interruptor. Pero permíteme contarte algo que aprendí con el tiempo y la experiencia. No necesitas motivación para actuar. Necesitas actuar para generar motivación. La motivación no es la causa, es el resultado. Yo también caí en esa trampa. Hubo momentos en mi vida en los que me sentía completamente apagado. Me levantaba sin ganas, sin dirección. Miraba mi calendario lleno y solo sentía peso. Me decía a mí mismo: hoy no estoy inspirado. Mejor espero a mañana. Pero ese mañana nunca llegaba. Y cuanto más postergaba, más crecía el estancamiento, hasta que entendí una verdad incómoda pero liberadora: la motivación no llega del cielo, se construye en el suelo. Brian Tracy: la acción es el encendido. Piensa en esto: ¿alguna vez limpiaste tu casa sin ganas y después te sentiste increíble? ¿Alguna vez saliste a caminar sin ánimo y a los 10 minutos tu energía cambió por completo? Eso es porque la acción precede a la emoción. Nos han hecho creer que necesitamos estar listos para empezar, que necesitamos una señal emocional para movernos, pero es al revés. La señal es el movimiento. La emoción sigue a la acción, no la provoca. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque dejas de esperar y comienzas a tomar el control. Ya no eres un espectador pasivo de tus emociones, eres un arquitecto activo de tu día. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa, casi incómoda. ¿Cuántas veces te has detenido porque no tenías ganas? ¿Cuántos sueños has postergado porque esperabas sentirte listo? Te invito a cambiar ese patrón hoy mismo. No esperes inspiración para escribir ese correo, hacer esa llamada, empezar ese hábito. Hazlo sin ganas, hazlo sin emoción. Hazlo porque tu identidad lo demanda. Hábito: motivación. Este es uno de los pilares de mi enseñanza. La motivación es volátil. El hábito es constante. Si dependes de la motivación, vivirás en una montaña rusa emocional. Algunos días te sentirás invencible, otros no querrás salir de la cama. Pero si creas sistemas, si estableces rutinas, si eliminas la fricción, puedes avanzar aunque no tengas ganas. Te comparto algo personal. Durante años, escribí un libro cada año. ¿Crees que cada día estaba inspirado? Para nada. Había días en que me sentaba frente al teclado y lo único que sentía era fatiga mental. Pero mi sistema me decía: escribes 3 páginas al día, pase lo que pase. Lo hice. Y esos libros cambiaron vidas. No porque fui inspirado, sino porque fui disciplinado. La mente como saboteadora. Aquí hay otro punto importante. Cuando dices que no tienes motivación, muchas veces lo que está ocurriendo es miedo. Miedo al fracaso. Miedo al juicio. Miedo a no ser suficiente. Y ese miedo se disfraza de falta de motivación para que no tomes acción. Tu mente es brillante, pero también es tramposa. Tiene una habilidad casi mágica para protegerte de lo incómodo, pero el problema es que también te protege del crecimiento. Cuando sientas que no tienes motivación, pregúntate con brutal honestidad: ¿de qué me estoy escondiendo? ¿Qué conversación estoy evitando? ¿Qué paso me da pánico dar? Porque te aseguro esto: tu verdadera vida está del otro lado de esa acción que estás evitando. ¿Cómo reprogramar tu energía entonces? ¿Qué puedes hacer? Define tus no negociables.
Acciones mínimas diarias que harás, sin importar cómo te sientas. Pueden ser simples: caminar 15 minutos, leer 10 páginas, escribir 5 ideas. La clave es cumplirlas todos los días. Cueste lo que cueste. Minimiza las decisiones. Elimina distracciones. Crea una rutina sólida que no dependa de cómo amaneciste. Recompensa el cumplimiento, no el resultado. Celebra el acto de mantenerte firme. No solo los logros visibles. Eso entrena tu mente a vincular satisfacción con compromiso. Cuida tu entorno. Rodéate de estímulos positivos, conversaciones elevadas, personas que también actúan sin excusas. Cambia tu diálogo interno. En lugar de decir, no tengo ganas, di, esto es parte de mi identidad. Porque eso es lo que realmente sostiene los grandes cambios. No te conviertes en quien deseas ser. Te conviertes en lo que haces constantemente. Brian Tracy: tu identidad cambia con tus acciones. Esto es quizás lo más importante de todo. Cada acción, por mínima que sea, es una declaración de identidad. Cuando decides actuar sin motivación, estás enviando un mensaje interno poderosísimo. Yo soy alguien que cumple. Yo soy alguien que avanza. Yo soy alguien que no negocia con su grandeza. Créeme, ese mensaje cambia tu vida. Así que hoy, no esperes sentirte motivado. No esperes la chispa, el momento perfecto. La revelación mágica empieza. Actúa. Cumple. Porque la motivación no es un requisito. Es una recompensa. Durante mucho tiempo creí que, si no estaba progresando en mi vida, era por circunstancias externas. Pensaba que necesitaba más tiempo, más dinero, mejores oportunidades. Me decía cosas como, cuando todo esté en orden, ahí sí voy a avanzar. Pero déjame decirte algo que me cambió la vida y que puede cambiar la tuya también. No estás estancado por falta de potencial. Estás atrapado en un ciclo mental que no has reconocido. Este ciclo es silencioso, sutil, tan habitual que parece parte de tu personalidad, pero no lo es. Es un programa inconsciente que se repite una y otra vez, haciendo que tomes las mismas decisiones, cometas los mismos errores y termines en los mismos resultados, aunque pongas todo tu esfuerzo. ¿Qué es un ciclo mental? Un ciclo mental es un patrón de pensamiento que genera una emoción. Esa emoción te lleva a una acción o inacción, y la acción refuerza el pensamiento original. Ejemplo simple: piensas, no soy lo suficientemente bueno. Eso te hace sentir inseguro. Esa inseguridad te lleva a evitar oportunidades. Y como no te arriesgas, no creces, lo que valida tu pensamiento inicial. Ciclo cerrado. Y lo peor, se repite cada semana, cada mes, cada año. Pero aquí va la parte más dolorosa. No te das cuenta de que estás repitiendo. Crees que la vida simplemente es así, crees que es el destino, cuando en realidad es solo programación mental. Yo lo viví. Cuando comencé a estudiar el desarrollo humano, noté que muchas personas con enorme talento vivían frustradas. Tenían ideas brillantes, pero no actuaban. Y si actuaban, abandonaban. Y si no abandonaban, se saboteaban. ¿Te suena familiar? Esos son ciclos mentales no resueltos. Y si no los detectas, puedes pasar 5,10 años girando en círculos, avanzando un poco, retrocediendo otro poco, sin notar que el verdadero problema no es lo que haces, sino lo que crees. Ejemplos de ciclos silenciosos: déjame mostrarte algunos de los más comunes. El ciclo de la duda constante: piensas, ¿y si fallo? Sientes miedo, no actúas, no logras nada, concluyes, ves. Era muy difícil. El ciclo del perfeccionismo: piensas, no es suficiente, te estresas, retrasas decisiones, todo se acumula, te paralizas. El ciclo del autosabotaje emocional: te va bien, sientes que no lo mereces, inconscientemente cometes errores, pierdes lo logrado, piensas, siempre me pasa lo mismo, ¿te das cuenta? Esto no es casualidad, es repetición. Y si no reprogramas el sistema, el ciclo seguirá activo. ¿Cómo saber si estás en uno? Hay 3 señales claras. Sientes que vives el mismo problema con diferente cara. Relaciones que terminan igual. Trabajos que frustran de la misma forma. Ideas que nunca salen del papel. Te justificas más de lo que actúas. Siempre hay una razón por la cual ahora no es el momento.
Tu mente está más enfocada en evitar el error que en crear progreso. Vives a la defensiva, no a la ofensiva. Y no digo esto para criticarte. Te lo digo porque lo he visto miles de veces y yo mismo lo viví. Hasta que me detuve y pregunté qué parte de mí se está repitiendo. Y por qué la estoy protegiendo, cómo romper el ciclo. Si estás leyendo esto y piensas, sí, ese soy yo, quiero decirte algo importante, no estás roto. Estás programado. Y lo que está programado puede reescribirse. Aquí te muestro cómo puedes empezar. 1. Haz consciente el patrón, escribe tus principales frustraciones. Luego pregúntate, ¿qué pienso justo antes de sabotearme? ¿Qué emociones siento cada vez que abandono algo? Identifica el guión invisible, dale forma. Nómbralo, porque lo que no nombras te domina. 2. Crea una nueva respuesta emocional cada vez que detectes el patrón. Respira. Literalmente. Respira profundo. Haz una pausa entre pensamiento y reacción. Esto abre una grieta en el ciclo. Y esa grieta es donde puedes insertar una nueva creencia. 3. Declara una nueva identidad, empieza a hablar como la persona que quieres ser. No digas soy flojo, di estoy aprendiendo a sostener mi energía. No digas yo siempre fallo, di estoy cambiando mi historia. Tus palabras son anclas mentales. Cada vez que hablas, refuerzas una dirección. 4. Actúa diferente, aunque tu mente se resista, este es el paso más difícil y el más necesario. Haz lo que tu mente quiere evitar. Haz la llamada. Manda el correo, escribe el capítulo, lanza el proyecto. Hazlo no porque tengas ganas, sino porque estás construyendo un nuevo yo. Frase para recordar, romper ciclos no es cuestión de motivación, es cuestión de decisión. Brian Tracy. Por años creí que estaba cansado. Sentía que no tenía fuerzas, que todo me agotaba, que necesitaba más descanso, más vacaciones, menos presión, pero con el tiempo descubrí una verdad incómoda. No estás cansado, estás atado mentalmente. La mayoría de las personas que dicen estar sin energía en realidad están cargando pensamientos pesados, emociones sin procesar y decisiones que nunca se atreven a tomar. Y te explico por qué esto es devastador. Una mente atada no solo drena tu energía, drena tu vida. ¿Qué significa estar atado mentalmente? Significa que una parte de ti está constantemente en conflicto con otra parte de ti. Es ese momento en que tú quieres avanzar, pero otra voz interna dice, ¿y si fallas otra vez? Quieres actuar, pero te saboteas. Quieres decidir, pero dudas. Quieres cambiar, pero pospones. Este conflicto genera una tensión constante, y esa tensión, amigo mío, que consume más energía que cualquier trabajo físico. Te levantas cansado, estás desmotivado. Cada pequeña tarea parece una montaña, y lo peor, empiezas a creer que eres flojo, débil o incapaz, pero no lo eres. Estás desgastado porque no has liberado lo que tu mente carga. Te cansas más por lo que piensas que por lo que haces. ¿Alguna vez has tenido un día físicamente agotador pero mentalmente pleno? Tal vez hiciste muchas cosas, resolviste problemas, tomaste decisiones difíciles y al final, aunque cansado, te sentías satisfecho, incluso con más vida. Eso ocurre cuando la mente y el cuerpo están alineados, cuando hay claridad, cuando hay movimiento. Pero cuando estás atrapado en una red de pensamientos inconclusos, miedos imaginarios. Deberías haber hecho y si hubiera dicho, el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Entonces entra en estado de defensa, se contrae, se agota. No es la fatiga física la que te frena, es la indecisión crónica. Brian Tracy. ¿Cómo saber si estás atado mentalmente? Te comparto 5 señales comunes que he visto en miles de personas a lo largo de mi carrera. Postergas decisiones importantes, sabes que tienes que hacerlo, pero lo pateas una y otra vez y eso te agota más que tomar la decisión. Tienes conversaciones internas eternas, discutes contigo mismo, te culpas, te justificas, repites escenarios pasados y no avanzas. Evitas el silencio, siempre buscas distracción, redes, música, noticias. Porque el silencio amplifica lo que no quieres escuchar. Te sientes agotado incluso después de descansar, duermes, pero no descansas.
Porque tu mente sigue corriendo incluso con los ojos cerrados. Sabes que hay algo que debes enfrentar, pero no lo haces a ese algo. Se convierte en un peso invisible que llevas todos los días. ¿Cómo liberarse de estas ataduras? Aquí no te hablo de técnicas mágicas, sino de decisiones concretas que transforman tu sistema mental. 1. Haz una lista de TODO lo que estás evitando y sé honesto, desde conversaciones hasta proyectos. Desde decisiones familiares hasta cosas que temes enfrentar. Escríbelas. Verlas te quita la ambigüedad. 2. Elige una cosa al día que enfrentarás, no trates de resolverlo todo hoy. Pero cada día, decide que vas a liberar un nudo mental. A veces es una conversación pendiente. Otras, una decisión que has retrasado. Cada nudo que sueltas, libera energía. 3. Declara una ruptura interna con el autosabotaje, dilo contigo mismo, ya no me voy a seguir lastimando con mi propia mente. Ese compromiso marca un antes y un después. Porque la mente cree lo que tú decides sostener. 4. Desconéctate para reconectar, apaga el ruido externo. Pasa 15 minutos al día en silencio total. No para meditar si no sabes cómo. Solo para escuchar qué hay dentro. Lo que escuches, ahí está tu punto de estancamiento. Frase para recordar, no necesitas más motivación. Necesitas menos distracciones mentales. Brian Tracy, la energía que buscas no está fuera. Está atrapada en las decisiones que has evitado, en las palabras que no te has dicho, en las verdades que no te has permitido enfrentar. El cansancio se disuelve cuando eliges vivir sin cargas mentales. Durante muchos años creí que mis justificaciones eran razonables. Creía que no avanzaba porque no era el momento, porque necesitaba más información, porque había muchas cosas por resolver primero, pero con el tiempo descubrí una verdad dura de aceptar. La mayoría de las excusas suenan inteligentes, hasta que las ves desde fuera. Lo más peligroso de todo es que esas excusas no vienen de otros. Vienen de ti, de tu mente, de tu necesidad de evitar el riesgo, de tu miedo al fracaso, o peor aún, tu miedo al éxito. ¿Por qué nos autoengañamos? Porque es más fácil vivir en una historia que en una realidad. Más cómodo decir estoy esperando el momento adecuado que aceptar que tienes miedo. Más seguro pensar necesito más preparación que lanzarte con lo que ya sabes. Más fácil creer que el entorno tiene la culpa que admitir que tú has sido tu mayor freno. Nos contamos historias que nos dejan dormir tranquilos, pero que nos roban la oportunidad de despertar transformados. La voz interna que sabe la verdad en lo más profundo de ti. Tú sabes que podrías estar haciendo más. Sabes que esa relación no te construye. Sabes que ese trabajo no te lleva a tu propósito. Sabes que lo que estás posponiendo es justo lo que más necesitas enfrentar. Pero has aprendido a silenciar esa voz interna. ¿La cubres con productividad vacía? Con tareas que no cambian tu vida pero te hacen sentir ocupado, con metas que no son tuyas pero se ven bien desde fuera. El peligro de convencerte a ti mismo. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que tú mismo te convences de que estás haciendo lo correcto mientras te saboteas. Yo lo hice. Durante años me repetía que tenía que esperar, que debía perfeccionar mi producto, mi mensaje, mi estrategia. Hasta que entendí que estaba usando el perfeccionismo como excusa para no fracasar. Y cuando lo entendí, me sentí traicionado por mí mismo. Porque no hay nada más frustrante que darte cuenta de que fuiste tú quien cerró tus propias puertas. ¿Cómo romper este ciclo de autoengaño? 1. Escucha tus excusas en voz alta, dilo, literalmente. Estoy esperando el momento perfecto. Necesito tener todo listo antes de empezar. Ahora no es el mejor tiempo para mí. ¿Te suena lógico o ridículo? Cuando lo escuchas desde fuera, cambia tu percepción. 2. Hazte la pregunta que incomoda, ¿qué estoy evitando realmente? Porque detrás de cada excusa hay un miedo. Y ese miedo tiene nombre. Descúbrelo. Ponle rostro, y lo verás perder poder. 3. Escribe tus propias verdades incómodas. Yo hice este ejercicio. Me senté con un papel y escribí todo lo que no me había querido decir. Me dolió, lloré, pero me liberó.
porque escribirlo es el primer paso para dejar de cargarlo. Frase para recordar: no eres flojo ni incapaz. Solo estás atrapado en un diálogo interno que no te deja avanzar. Brian Tracy, ese diálogo debe cambiar. Debes convertirte en tu mejor aliado, en el consejero que te empuja, no que te frena, en la voz que dice: es ahora. No espera un poco más. La vida no mejora cuando la entiendes mejor. Mejora cuando te atreves a dejar de mentirte. ¿Y ese es un acto de valentía? Durante años pensé que mi mente era mi mayor aliada, que mis pensamientos eran simplemente eso, ideas pasajeras que podía elegir o desechar sin mayor impacto. Pero poco a poco comprendí que no era tan sencillo. Mi mente tenía un poder inmenso, pero también una astucia peligrosa. Era mi saboteadora silenciosa. La mente, esa herramienta maravillosa, tiene un propósito fundamental: protegernos. Pero su forma de protegerse no siempre es la correcta. Lo que ella busca es evitar el dolor, el rechazo, el miedo y la incertidumbre. Y para hacerlo, crea un entramado invisible de creencias, justificaciones y excusas que terminan encerrándonos en jaulas mentales. ¿Sabes por qué cuando dices no tengo motivación, realmente estás escuchando a esa mente saboteadora? Porque detrás de esa frase hay miedo. Miedo a fracasar. Miedo a ser juzgado. Miedo a no ser suficiente. Ese miedo, camuflado como falta de motivación, es lo que te paraliza. Y la mente lo hace tan bien que ni siquiera te das cuenta. Cuando sientes que no puedes avanzar, no estás enfrentando la falta de energía o tiempo, sino a un sistema mental que quiere mantenerte seguro en la zona de confort. Un sistema que prefiere la comodidad de la rutina a la incomodidad del cambio. Esta mente saboteadora crea una voz interna que susurra: no lo intentes, porque si fracasas será peor. Mejor espera un poco más. No estás listo. Esa voz se vuelve tan persistente que termina dictando tus acciones. Pero déjame decirte algo fundamental que aprendí: la mente puede ser tu peor enemiga o tu mayor aliada, y la diferencia está en quién la controla, porque si dejas que la mente saboteadora tome las riendas, estarás atrapado para siempre en ciclos de dudas, postergaciones y arrepentimientos. Pero si aprendes a reconocer esa voz interna, a cuestionarla, a desafiarla, entonces comenzarás a liberar un poder interno que ni imaginabas que tenías. No es sencillo, lo sé. Pero cada vez que logras silenciar esa mente que te limita, creas un espacio de claridad, de enfoque y de acción verdadera. Te hago una invitación: la próxima vez que escuches esa voz negativa, no la ignores. Escúchala, dale nombre, reconócela. Y luego dile con firmeza: gracias por tu preocupación, pero yo decido mi camino. Esta batalla no se gana de un día para otro. Es un proceso diario de conciencia, disciplina y autoafirmación. Pero créeme, cuando logras que tu mente deje de sabotearte, la transformación es radical. Pasas de ser un prisionero de tus pensamientos a ser el arquitecto de tu vida. ¿Vamos a ver si estás atado mentalmente? Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es que muchas veces no sabemos que estamos atados. Estamos viviendo una especie de prisión invisible que nos agota y nos limita, pero no tenemos claridad de por qué sucede ni cómo salir. Por eso, es fundamental que aprendas a identificar las señales que tu mente y tu cuerpo te envían cuando estás atrapado en estas ataduras mentales. Aquí te comparto 5 señales claras y comunes que he visto en miles de personas a lo largo de mi carrera, personas como tú que luchan día a día, pero sienten que algo los frena sin razón aparente. Postergas decisiones importantes constantemente. ¿Te ha pasado que sabes que debes tomar una decisión crucial pero la sigues aplazando? Sientes una mezcla de miedo y dudas que te paralizan. Esa indecisión no solo te roba tiempo, sino que te consume energía vital. El peso de lo que no haces se acumula y se siente cada vez más pesado, como una mochila invisible que llevas a todas partes. ¿Tienes conversaciones internas eternas, esa voz dentro de tu cabeza que discute contigo mismo? ¿Que te critica, que te juzga, que repite escenarios pasados una y otra vez, cuestionando cada movimiento? Esa lucha interna desgasta tu mente porque en vez de avanzar,
Te quedas atrapado en el ciclo de dudas, culpas y justificaciones. La mente se convierte en tu peor enemigo. Evitas el silencio a toda costa. Es común llenar el espacio de distracciones, redes sociales, música, televisión, noticias, porque el silencio te confronta con lo que realmente está pasando dentro. Y lo que está pasando suele ser incómodo, emociones no procesadas. Miedos, preguntas sin responder. Pero el silencio es necesario para escuchar tu voz interna verdadera. ¿Te sientes agotado incluso después de descansar? ¿Duermes muchas horas, pero te despiertas sin energía? Eso no es solo fatiga física, es el desgaste mental causado por la tensión interna no resuelta. Tu mente sigue corriendo en segundo plano, procesando pensamientos y emociones no resueltas como si nunca se apagara. Esa fatiga mental puede ser aún más destructiva que la física. Sabes que hay algo que debes enfrentar, pero lo evitas. Esta es quizá la señal más clara. Hay una verdad incómoda que evitas mirar. Puede ser una conversación pendiente, una decisión difícil, un cambio que sabes que debes hacer. Ese algo se vuelve un peso invisible que arrastras día tras día, drenando tu energía y tu motivación. Si reconoces alguna o todas estas señales en ti, no te preocupes, no estás solo. Lo primero es la conciencia. Reconocer que estás atado mentalmente es el paso esencial para liberarte. Recuerda que la mente no es enemiga, sino un instrumento. Pero como cualquier herramienta, debe ser usada correctamente. Hoy puedes comenzar a desenredar esas ataduras. No te pido que lo hagas todo de golpe. Solo te pido que empieces a prestar atención. Que aceptes la realidad sin juicios. Porque la libertad mental no llega con negar o evitar, sino con enfrentar con valentía lo que nos detiene. ¿Cómo liberarse de estas ataduras? Reconocer que estás atado mentalmente es un gran paso. Pero no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando decides actuar para liberarte de esas cadenas invisibles que te detienen. Quiero ser muy claro contigo, no existen soluciones mágicas ni fórmulas instantáneas. Liberarte requiere compromiso, valentía y un plan concreto. Aquí te comparto los pasos que me ayudaron a romper mis propias ataduras mentales y que han transformado la vida de miles de personas con las que he trabajado. Haz una lista de todo lo que estás evitando, escribe absolutamente todo lo que tienes pendiente, pero que no has querido enfrentar: conversaciones difíciles, decisiones aplazadas, proyectos postergados, emociones no expresadas. Sé brutalmente honesto contigo mismo. Verlo en papel le quita el poder de lo intangible y comienza a liberar la carga. Elige una cosa al día para enfrentar, no intentes resolverlo todo de golpe, sería abrumador y te llevaría a la frustración. En cambio, cada día comprométete a enfrentar un nudo mental. Puede ser enviar ese correo, hablar con esa persona, tomar una decisión pequeña o simplemente hacer una reflexión profunda. Lo importante es empezar a soltar poco a poco. Declara una ruptura interna con el autosabotaje. Dilo en voz alta: ya no voy a lastimarme con mi propia mente. Esa declaración no es un simple mantra. Es un acto de poder que le envía a tu mente un mensaje claro. Ya no aceptas el diálogo interno destructivo. Ese compromiso marca un antes y un después en tu historia. Desconéctate para reconectar, apaga el ruido externo al menos 15 minutos al día. No necesitas meditar si no sabes cómo, solo siéntate en silencio y escucha lo que hay dentro. Ese espacio es donde descubrirás los bloqueos ocultos, los miedos y las verdades que te has negado a enfrentar. El silencio, aunque incómodo, es el primer paso hacia la liberación. Reprograma tu diálogo interno, empieza a hablar contigo mismo con compasión y determinación. En lugar de decir no puedo, cambia estoy aprendiendo a hacerlo. En vez de siempre fallo, di estoy cambiando mi historia. Tus palabras son las anclas que construyen tu nueva identidad. Rodéate de estímulos positivos, tu entorno influye más de lo que imaginas. Busca personas que también estén comprometidas con el cambio, que en su contenido que te eleve. Evita distracciones que te hunden. La energía que te rodea puede ser un combustible o una carga. Elige bien. Estos pasos no solo son estrategias, son decisiones conscientes para recuperar tu poder.
Porque recuerda, no estás roto, solo estás programado. Y todo programa puede ser reescrito. Te invito a que hoy mismo comiences a soltar esas ataduras un paso a la vez. Tu libertad mental está al alcance, solo tienes que decidir tomarla. La mentira más peligrosa, no tengo motivación, durante años esta fue una frase que escuché constantemente. Tanto de mí mismo como de muchas personas a las que he ayudado. Una frase que parece inocente, incluso comprensible, pero que en realidad es una trampa profunda, un espejismo que nos paraliza. No tengo motivación. Es tan fácil decirlo, ¿verdad? Cuando no logramos avanzar, cuando sentimos que el peso del mundo nos aplasta, esa es la excusa más rápida que encontramos. Pero déjame decirte algo que aprendí con la experiencia, y que puede cambiar tu vida. La motivación no es un recurso que tienes o no tienes. La motivación es un resultado. No esperes a sentirte motivado para actuar, porque esa señal rara vez llega cuando más la necesitas. Lo que necesitas hacer es actuar, tomar pequeños pasos, aunque no tengas ganas, aunque no sientas esa chispa interna. Y es esa acción constante la que genera la motivación. Te voy a contar algo personal. Hubo días en los que me sentía agotado, sin inspiración. Me levantaba y no encontraba razones para seguir adelante. Mi calendario estaba lleno, pero mi corazón estaba vacío. ¿Sabes qué hice? Empecé. No esperé a estar listo, no esperé la señal perfecta. Me sentaba frente al teclado y escribía una página. Al día siguiente, otra. Y así, día tras día. Construí un hábito que me llevó a publicar libros que transformaron mi vida y la de Miles. Porque la acción es el interruptor que enciende la emoción. Quizás has vivido esto, limpias la casa sin ganas, pero al terminar te sientes satisfecho, con energía renovada. Sales a caminar sin ánimo y después de unos minutos tu ánimo cambia. La emoción sigue a la acción, no al revés. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no dependes de sentir ganas para avanzar. Te conviertes en un hacedor. Y ahí está la diferencia. Entonces te pregunto con sinceridad, ¿cuántas veces has dejado de avanzar porque esperaste estar motivado? ¿Cuántos sueños has postergado porque esperaste la chispa mágica? Hoy quiero invitarte a romper esa cadena. Actúa, hazlo sin ganas. Hazlo porque tu identidad lo exige. Porque las personas exitosas no esperan inspiración. Crean su propia motivación con cada paso que dan. Si algo he aprendido en mi camino es que la verdadera transformación no comienza con grandes planes ni con inspiración súbita. Empieza con pequeños actos repetidos que construyen tu identidad día a día. Cada acción, por mínima que parezca, es una declaración interna de quién eres. Cuando decides actuar sin motivación, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente y a tu alma. Yo soy alguien que cumple, yo soy alguien que avanza, yo soy alguien que no negocia con su grandeza. Y créeme, ese mensaje cambia todo. No es lo que sientes, ni lo que piensas, sino lo que haces lo que moldea tu ser. Tus hábitos, tus decisiones, tus compromisos te definen. Por eso, dejar de esperar la motivación es liberador. Porque no necesitas sentirte grande para hacer cosas grandes. Solo necesitas comenzar. Y cada paso que das, aunque pequeño, es una victoria contra el ciclo que te ha detenido tanto tiempo. Cierre motivacional. Hoy te he hablado con total honestidad, te he contado verdades incómodas, pero necesarias. Porque mereces saber que te detienes realmente. Mereces conocer el poder que tienes para romper ese ciclo silencioso que sabotea tu vida. Quiero que salgas de esta charla con una decisión clara. Dejar de ser prisionero de tus pensamientos. Dejar de esperar la motivación perfecta. Dejar de vivir en círculos. Y empezar a construir una mentalidad libre, fuerte y disciplinada. Recuerda, la vida no te dará lo que deseas, sino lo que estás dispuesto a construir. Ese es tu llamado a la acción. Cada día es una oportunidad para actuar distinto, para elegir diferente, para ser la persona que siempre has querido ser. No estás solo en esta lucha. Yo estoy contigo, y miles de personas en el mundo también están tomando ese camino. Si quieres profundizar en estas enseñanzas, te invito a descargar mi ebook La mentalidad del éxito, donde encontrarás ejercicios prácticos,
Reflexiones y herramientas para acelerar tu transformación. No esperes más. La libertad mental está a tu alcance. Solo tienes que dar el primer paso. Actúa ahora. Y recuerda siempre, romper ciclos no es cuestión de motivación, es cuestión de decisión.